tenemos dos ojos, solo que de diferentes colores. Todos llevamos una piel, solo que de diferentes tonalidades. Todos tenemos un cuerpo, solo que de diferentes características. Hola, somos Belén González, Diego Aravena, Mario Pérez, y pertenecemos al curso de Informática y Sociedad de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María Casa Central. Hoy queremos hablar sobre la evolución de la discapacidad que hemos tenido en Chile. El interés en el tema nace debido a que durante años no se ha percibido un gran cambio en la sociedad chilena respecto al tema, y es por eso que queremos comprobar la realidad actual en el país. Con esto queremos comprobar si las cosas han cambiado realmente a través de los años o si se sigue estancado en este tema. Acompáñenos y comprobemos nuestra realidad. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial está compuesta por personas con discapacidad, las cuales suelen verse marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de discapacidad y la limitada flexibilidad de los agentes sociales para atender sus necesidades especiales. Al representar esta cifra el número total de habitantes a nivel nacional, podemos ver que en la actualidad la población con discapacidad que vive en Chile alcanza los 2.5 millones de personas. ¿Les parece elevada esta cifra? ¿La desconocían? La razón de esto es porque no solo abarca personas con discapacidad física, como lo es el estereotipo de la persona en silla de ruedas, sino que también abarca todos los tipos y grados de discapacidad que existen en Chile, que están invisibles en nuestra sociedad y que forman parte de la diversidad humana. A principios del siglo XX, la gente aún tenía la perspectiva de que las personas con discapacidad eran fenómenos o con algún tipo de retardo, lo que conllevó a que la sociedad viera esta situación como una maldición o algún tipo de castigo divino. La sociedad de la época consideraba las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y empezó a marginarlos, lo que conllevó a la exclusión en vez de una verdadera inclusión. Como medida, se crea el símbolo de la discapacidad y se pregona con la consigna de la integración, pero realmente se integra solo en una parte de la sociedad, lo que conlleva a una nueva segregación disfrazada. En la segunda mitad del siglo XX se vio con claridad que esto era un problema y agarró fuerza un movimiento que buscó acabar con la opresión. Inspirado en otros movimientos sociales, la gente con discapacidad empezó a protestar y alegar por sus derechos. En 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que sentenciaba que la discapacidad no la tienen las personas, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condición con los demás. Podemos notar entonces que la solución no está en la exclusión ni la integración de las personas con discapacidad, sino en una verdadera inclusión social y en nuestro deber hacer que existan leyes y se hagan respetar en pos de un verdadero cambio en la sociedad. La forma en que se vive la discapacidad varía dependiendo del ámbito económico, social y político en el que nos encontremos. Es por esto que la concepción respecto al tema cambia en países subdesarrollados que tienen políticas públicas pobres frente a países más desarrollados que siempre tienen como prioridad la inclusión. No obstante, es sabido alrededor del mundo que las personas discapacitadas se encuentran en una constante desventaja en temas académicos, sanitarios y políticos y son menos considerados independientemente del país en que nos encontremos. En Chile, el problema de discapacidad ha estado presente por más de 40 años como una demanda importante por parte de las organizaciones civiles, cuya presión, en especial al regreso de la democracia a principios de los años 90, generó la discusión y la posterior promulgación de la Ley 19.284, la cual fue el primer marco legal que le dio beneficios a las personas con discapacidad en Chile. Posteriormente fue reemplazada en el año 2010 por la Ley 20.422, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Durante el año 2004 se aplicó el primer Estudio Nacional de Discapacidad, que reflejó de manera real la situación de las personas con discapacidad en ese entonces. Pero pese a que fue una encuesta relevante, fue la primera y última generada hasta la fecha, dejando sin sustento, tanto teórico como estadístico, la formulación de políticas públicas a favor de la discapacidad. Otro tipo de encuestas, como CACEN y Censo, que también consultan por discapacidad, no son lo suficientemente confiables, ya que no se basan en las recomendaciones de rigurosidad a nivel internacional hechas por las propias personas con discapacidad. El no disponer de cifras confiables es un problema que refleja la exclusión social. Pese a la firma de tratados y convenios de protección laboral, la situación de las personas con discapacidad en Chile es particularmente adversa, pues sufren día a día de barreras para el disfrute y goce de sus derechos,
sobre todo en materias sensibles como salud, educación, trabajo y transporte. Basta con mirar al transporte público, que actualmente no posee modificaciones, lo que lo hace inutilizable, especialmente para personas de movilidad reducida, como por ejemplo las personas en silla de ruedas. Este ejemplo es extremadamente importante, pues al quedar excluidos del transporte y el libre desplazamiento en las ciudades, se vulneran también los derechos como acceso a la educación, trabajo y recreación. En el ámbito laboral, en Chile la ley 20.422 señala que el Estado tiene la obligación de fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, es el Estado quien debe ser el primero en cumplir con este principio al incluir personas con discapacidad en la administración pública y desde ahí a las otras esferas de injerencia. Pero claramente no ha habido avances en esta materia. Pero a su vez existen instituciones como la Teletón que se desarrollan en el país con el fin de ayudar. La Teletón es una institución sin fines de lucro que se dedica a la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, vela por mejorar su calidad de vida y fomenta la inclusión. También acoge a las familias de los pacientes, quienes son la parte más importante en el proceso de rehabilitación. En una visita que hicimos al voluntariado Teletón, pudimos hablar con Elena Araya, quien es jefa de gestión del voluntariado Valparaíso. Ella tiene 1 año y medio en la institución como jefa y previamente había sido voluntario alrededor de 10 años. Le preguntamos un poco sobre lo que hacían de este voluntariado y nos dijo que directamente no trabajaban con el tratamiento de los pacientes, sino que eran un apoyo más para las familias y un acompañamiento para ellos en el proceso de rehabilitación. También le preguntamos cómo había cambiado la realidad en Chile a través de los años. Nos habló del tema de la discapacidad en Chile ha mejorado bastante, la cantidad de voluntarios y actividades que se realizan junto a las familias hay un aumento. Y también con el apoyo de las redes sociales, la difusión de las actividades y el interés de la gente se ve mucho más reflejado. Bueno, estamos aquí con don Jorge, a quien le vamos a hacer una pregunta. Don Jorge, ¿qué opina usted sobre cómo la sociedad trata a sus discapacitados? Mal, no es mal, porque tienen poca voluntad de todo. En una micro, por decirte algo, van sentados y ven a personas mayores y no le dan el asiento. Hola, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a la gente discapacitada que se encuentra en Chile y si su condición ha ido evolucionando en el tiempo. La condición en cuanto al trato de las personas. De las personas hacia ellos. Mira, la referencia que te puedo dar en relación al colegio de nuestro hijo. En cuanto ahí puedo ver que un poco el tema se ha abordado. Me refiero principalmente a que a los niños, desde la formación de los niños es un poco más inclusiva con las personas con discapacidad. Claro, de hecho el mismo tema del bullying y ese tipo de cosas es más fuerte, por lo menos lo que yo percibo en el colegio. En el ámbito de yo creo que en general la misma publicidad, la prensa ha ayudado en el tema de incorporar a estas personas. Eso es lo que la percepción que tengo, por lo menos. Muchas gracias por su Okay. Javier, buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Cuál es su opinión o su percepción sobre la realidad que viven las personas con discapacidad en Chile y cómo la sociedad se hace cargo de estas personas? Bueno, la discapacidad en realidad está muy mal enfrentada. En este minuto lo peor diría yo que es la capacidad que tiene que ver con las actividades laborales. Las actividades laborales no están bien, las empresas no están capacitadas en este minuto, no están implementadas para poder tener lugares de trabajo que puedan acceder la gente discapacitada. Si bien hay una ley que define para las entidades públicas, pero no para las entidades privadas. Y ahí es donde está el problema. Generalmente lugares que están sin acceso, con gente que está en sillas de ruedas. En sillas de ruedas no pueden acceder a las empresas y muchas veces podrían realizar actividades laborales que son comunes para todos, ¿no? De escritorio y todo, pero lamentablemente no hay acceso y ahí genera dificultades. Vale. Eso es lo que cierto. Ya, entonces, ¿qué podríamos decir respecto a todo esto? Vimos que Chile, pese a su participación internacional y su compromiso con la gente discapacitada, aún queda mucho por hacer. También vimos que existen leyes que velan por los derechos de estas personas, pero siempre se quedan en el papel. Las personas no hacen que esto se cumpla, no son responsables socialmente. También el gobierno no ha dado como un ejemplo a las personas a seguir para las personas discapacitadas.
Por otro lado también tenemos las instituciones que ayudan a estas personas, como vimos en nuestro caso la Teletón, así que va por buen camino. Sí, no todo es gris. La gente de a poco ha empezado a aprender a ayudar a la gente discapacitada y a hacer valer sus derechos. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que pese a que no avanzamos a pasos agigantados, Chile es un país que no se queda de brazos cruzados frente a la gente discapacitada, y de que podría estar mejor, pero las cosas han cambiado y de todas maneras aún queda mucho por hacer. ¿Y tú qué opinas?